Hola, ¿cómo usar efectos y filtros en Audition de una manera sencilla? Vamos a ver. Bien, estamos aquí en la fase de Audition, por eso sea en el DAW, y vamos a buscar una sesión que yo ya tengo establecida para este tipo de trabajo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la voz que usé, digamos, en los videos pasados, donde podemos ver, por ejemplo, la voz de Lari, donde ella, Hoy, en Artes en Perspectiva, vamos en búsqueda del arte del performance. bien, resulta que quiero hacer un efecto. Tengo que establecer varias cosas para hacer un efecto y puedo utilizar muchas cosas, o sea, puedo incluso hacer compresiones, puedo hacer efectos, digamos, de ecualización y puedo hacer muchas cosas más. Pero vamos a hacer una cuestión bastante básica y cosas que ustedes están utilizando. Lo que más interesa es que ustedes después por su propia cuenta vayan descubriendo para qué sirve tal filtro o tal cosa. Bien, entonces tenemos acá, por ejemplo, en nuestra ventana, ¿verdad? Del editor, pues una locución, que es la de Lari. Entonces la voy a cortar en tres partes. Vamos a cortar acá, tome, tome, ¿ok? Entonces tengo tres audios, o sea, tres clips de audio, ¿ok? Entonces, ah, a los tres clips, pues lógicamente tengo que hacerles un filtro, ¿verdad? Pero, o sea, quiero meterles un efecto de sonido y una cuestión así. Entonces, nosotros tenemos varias ventanas aquí en el DAW, ¿verdad? De Audition. Y en nuestra ventana, pues, acá, por ejemplo, tenemos nuestra ventana. En esta ventanita que está acá, podemos ver que hay varios elementos. Siempre, por lo general, está en propiedades, marcadores, y tenemos que buscar la parte que dice Rack de efectos. Entonces seleccionamos en esta ventana que está en el cuadrito inferior izquierdo, ¿verdad? Buscamos la que dice Rack de efectos. ¿Ok? Aquí tenemos dos cuestiones. ¿Ok? Podemos hacer un efecto para todo un track que utilizamos el track de efectos acá, ¿verdad? Y donde podemos tener 16 opciones de filtros para ese track exclusivamente, ¿ok? O podemos trabajar por cada clip seleccionado un efecto o 16 propiedades de efectos para el clip deseado. En este momento vean que aquí aparece sin nada porque no hay ningún clip seleccionado. Pero en el momento en que yo seleccione un clip, pues ya aparecen mis 16 opciones para seleccionar filtros. Puedo usar 16 filtros a la vez en ese clip. Es demasiado. O sea, yo no sé si hay alguien que lo haya hecho, pero a veces uno lo que utiliza son 2 o 3 o 4 filtros, dependiendo de lo que vaya a utilizar. Pero ya utilizar 16, o sea, es una barbaridad. Pero en fin, ok, tenemos por ejemplo que queremos hacer un efecto en el track, solamente en el track, pero resulta que ese track va a usar ese efecto para toda esa línea de tiempo. Entonces, cualquier cosa que ustedes metan en ese track va a tener ese filtro o ese efecto de sonido. Ok, entonces podemos utilizarlo, el track effect, como una posibilidad, digamos, si ustedes están haciendo, por ejemplo, un, un, un dramático, un dramatizado, y hay varias escenas donde hay teléfono, sonido de teléfono. Entonces ustedes pueden utilizar solamente un track para tirar todos los audios que van a tener ese filtro de teléfono para que eh, para acelerar el proceso de producción y de edición. Entonces pueden hacerlo de esa forma o trabajar clip por clip. ¿Verdad? Que nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero también, o sea, vamos separando pues cada efecto por su clip, ¿verdad? Entonces, lógicamente, tenemos eso.
siempre hay que seleccionar el clip si vamos a trabajar por clip, ¿verdad? Entonces, dentro de esto tenemos 16 zonas donde podemos escoger diferentes filtros. Entonces podemos escoger, por ejemplo, en la zona 1, vamos a escoger un efecto que es el que ustedes más van a usar, que es el reverb, ¿verdad? Entonces, o pueden utilizar un eco, pueden usar un delay. Son tres cosas que están muy relacionadas entre sí, pero tienen su diferencia, ¿verdad? Entonces, este, aquí vemos que tenemos varios tipos de efectos. Podemos tener todavía muchos más porque, o sea, podemos comprar o podemos adquirir gratuitamente plugins que tengan filtros diferentes. Hay gratuitos muy buenos y también hay otros que hay que comprar que son muy baratos o algunos que pueden costar incluso hasta $1,000 o $1,500. En fin, o sea, dependiendo del tipo de plugin que ustedes quieran adquirir, ¿verdad? Entonces, esto abre más posibilidades y su DAW, o sea, su estación de trabajo, pues cada vez a medida que ustedes van comprando o adquiriendo efectos, se les va haciendo un equipo bastante monstruoso y bastante bueno. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos solamente lo básico. Entonces, tenemos compresores, delays y ecos, filtros y ecualizadores, modulaciones, que son muy interesantes porque podemos hacer efectos como de robot y esas cosas, reductor de sonido o restaurador de sonido, en fin, o sea, hay varias cosas, o sea, podemos hacer reducción de sonido, removedor de clics, fase, corrección de fase. Cuando hay cancelación de fases, pues podemos utilizar alguna de estas cosas para poder equilibrar esas fases que están canceladas. Tenemos reverberadores, tenemos algunos efectos especiales, tenemos una imagery stereo, o sea, es como para crear estéreos o algunas sensaciones que no están dentro del estéreo. Y el pitch, que es una cuestión muy común que también podemos utilizar, que ustedes tienen que ir descubriendo. No puedo explicarles todos porque realmente, o sea, me llevaría la eternidad, o sea, explicando cada uno de estos efectos. Pero vamos a ver uno en especial. Vamos a ver el reverb. Dentro del reverb vamos a tener varios. O sea, aquí hay algunos que nos pueden funcionar y otros que nos van a tirar una ventana de diálogo que nunca nos gusta que aparezca, ¿verdad? Es una ventana de diálogo que va a aparecer, por ejemplo, con este que está acá, que es el reverb, ¿verdad? Si yo lo pongo, vean que aparece la bendita ventana de diálogo, que lo que dice es, el efecto seleccionado no puede ser apropiado para tiempo real, porque utiliza demasiada CPU o una latencia muy alta. Para maximizar el playback, tiene que programar el pre-rendering en el track que contiene este efecto. ¿Okay? Si nosotros le damos OK, vean que aparece el efecto, pero aquí aparece en rojo. Esto significa que nos está dando la advertencia que hay mucho CPU y puede ser que el efecto no funcione en tiempo real. Entonces, nos va a provocar algún problemita. Pero, igualmente, o sea, podemos utilizar el pre-rendering de fase que está acá marcando FX, ¿verdad? Y le damos al Thunderbolt que está acá, a este rayito que tenemos acá, le damos acá y ahí está optimizando pues el CPU para que funcione más el tiempo real de este efecto, ¿ok? Pero no vamos a utilizarlo. Vamos a utilizar otro efecto. Esto es nada más para explicar esta situación que les puede ocurrir en cualquier momento. Entonces vamos a remover este efecto, vamos a utilizarlo, ¿verdad? Y vamos a utilizar otro efecto. Marcamos acá, ¿verdad? Y buscamos un efecto nuevo, o sea, de reverb. Yo les recomiendo que utilicemos el Studio Reverb, o sea, que es muy bueno, es bastante bonito y fácil de usar. Aparece la ventana de diálogo, ¿verdad? Y vean que nosotros para poder ir calibrando cuánto va a tener de humedad este efecto o cuánto vamos a
darle fuerza a este efecto, tenemos que estar escuchando continuamente la locución o la música o lo que queramos filtrar. Entonces, vamos a utilizar la letra T o el Time Selection Tool que está aquí arriba. Lo vemos acá. Seleccionamos y vamos a seleccionar solamente la parte que queremos escuchar para poder programar ese efecto. Ok, vean que aquí se seleccionó todo de arriba a abajo. Si tienen audios abajo, tenemos que mutearlos para poder escuchar solamente la parte que queremos nosotros filtrar. Ok, entonces aquí en la parte de abajo, vamos a correr esta ventanita un poquito más para la derecha. Y acá tenemos este que parece un enter. Entonces lo seleccionamos, que quede en azul, y esto nos va a permitir hacer un loop playback. O sea, cada vez que nosotros le damos play, Hoy, en Artes en Perspectiva, ya vamos está en funcionando búsqueda el del efecto, arte del performance. Hoy, en Artes en y se repite Perspectiva, vamos continuamente en para búsqueda que del arte nosotros del podamos performance. ir Hoy, calibrando. en Artes en ¿Ok? Perspectiva, Vamos a parar ahí un momentito. ¿Cómo hacemos este efecto de reverb? Ok, en la parte de arriba nosotros tenemos una parte que dice presets. Ok, en los presets nosotros tenemos, algunos son como unos 15 presets que ya están hechos, ¿verdad? Donde podemos escoger alguno que nos agrade. Podemos escuchar, por ejemplo, casi siempre lo que nosotros usamos desde el Room Ambience en adelante, Room Ambience 2, 3D Reverb, Vocal Reverb Large, Vocal Reverb Medium o Vocal Reverb Small. O sea, cualquiera de esos nos va a funcionar para hacerle un reverb a nuestra voz de Larissa, ¿ok? Pero acuérdense que el reverb tiene que ser dosificado. No podemos abusar del reverb porque en algún momento nos va a sonar muy falso. Si queremos hacer un pensamiento, sí tenemos que usar bastante para que se siente que estamos dentro de nuestra cabeza y que se haga ese pensamiento, pero no siempre es funcional. Si nosotros lo estamos usando para una voz, yo he visto que en muchas producciones, como el reverb se utiliza mucho para cantantes y toda esta cuestión en forma dosificada, yo he visto cómo han abusado muchas veces de este reverb y se oye como ultratumba más bien la voz para un comercial o por una cuestión. O sea, no abusen del reverb, úsenlo en forma muy dosificada. Esto significa que en esta parte, por ejemplo, vamos a ponerlo acá, en esta parte de acá, nosotros tenemos el output level. Aquí tenemos un montón de parámetros, como el tamaño de la habitación, como la cadencia, la reflexión, el espacio, ¿verdad? El corte de altas frecuencias, el corte de bajas frecuencias, que es prácticamente como una compresión que se puede ir haciendo, un damping y una difusión. O sea, pueden jugar con eso para ver qué pasa, pero realmente, o sea, a veces es un poquito como confuso utilizar todos estos parámetros. Entonces, por lo general, uno utiliza un preset. Por ejemplo, podemos utilizar una voz para esta locución, un reverb medium. Vean que aquí ya todos los parámetros cambiaron. Y vamos a utilizar el output level, perdón, para poder crear cuánta humedad le voy a poner a ese reverb o cuánta lo voy a secar, ¿no? Entonces, tenemos un dry y un wet. El dry en este momento queda en 60%. Por lo general está en 100%. Y utilizamos solamente el wet para poder escuchar y más o menos ver cómo queda. Este es el natural del preset. Puede ser que nos guste, puede ser que más bien, digamos, tiene mucha humedad, hay que secarlo un poquito más. ¿Qué me refiero con secar? Que suene menos reverb, que suene menos latón, que suene menos cajón. ¿Ok? Entonces, escuchemos. vamos en búsqueda del arte del performance. Lógicamente, para este tipo de locución, eso sería demasiado. Esto sería bueno como para, uy, está en un túnel, Hoy, en Artes en Perspectiva, vamos en búsqueda del arte del performance. o estamos en el metro de Nueva York, cuando está todo solo, y ahí tenemos, pues, lógicamente, un reverb que puede dar un ambiente, digamos, de un espacio muy grande, una iglesia, por ejemplo, o alguna situación de estas. Pero en este caso yo quiero dosificarlo para que quede apenas, este, que se sienta
un poquito de reflexión para que la voz suene un poquito con más cuerpo o más rico, o sea, más lindo. Que vamos a escucharlo continuamente y lo vamos a ir programando con el wet, ir bajando. Si lo subo demasiado, vamos a ver qué pasa si sube demasiado. Hoy, en Artes en Perspectiva, vamos en búsqueda del arte del performance. Muy profundo. Hoy, en Artes en Si lo Perspectiva, bajamos, vamos en búsqueda del arte del performance. Hoy, en Artes en Perspectiva, vamos en búsqueda del arte del performance. Hoy, en ahí Artes en está, más o Perspectiva, menos. vamos en búsqueda del arte. Ahí estaría mi efecto en forma muy dosificada. Lógicamente, aquí tenemos un problema. Ok, ¿qué pasa si yo quiero aplicarlo en otro clip? O sea, si alguien lo sabe, me lo indica, porque yo todavía no he podido encontrar la forma de utilizar varios clips a la vez y crear el efecto para estos clips y procesarlos de una vez todos estos clips. Sin embargo, sí puedo, o sea, digamos como lo hacemos en Pro Tools, por ejemplo, en Pro Tools yo puedo escoger 10, 20 clips y usar un efecto y ¡pum! Listo. Todos los clips quedan con ese efecto. Aquí el Audition es un buen software, pero me gustaría que tuviera esa posibilidad, si es que la tiene o no la he encontrado, o necesito que me la enseñen, por favor. Si ustedes lo encuentran, pues me lo van a enseñar. Pero digamos, en este caso, yo puedo, lo que tengo que hacer acá es guardar el preset de la voz que yo ya tengo, porque tengo que aplicarlo en las siguientes dos. Entonces voy acá, a esta parte de acá, donde está el cuadrito acá, ¿verdad? Donde dice Save Settings as a Preset. ¿Ok? Entonces le vamos a poner Rev Lari. ¿Ok? Y guardamos el preset. O sea, todos los parámetros, porque imagínense lo que es jugar con todos estos parámetros que están acá, con el room size, el decay, el early reflection, el width, el high frequency cut y el low cut, y hacer los parámetros. A veces uno antes utilizaba un cuaderno y iba apuntando cuánto, ¿verdad? Y realmente, o sea, no es funcional. En cambio aquí ya tenemos el preset guardado, vean, y lo podemos quitar acá porque ya este Lari ya tiene un efecto. Hoy, en Artes en Perspectiva, vamos en búsqueda del arte del performance. Pero este que sigue Hay dos aspectos clave a tener en cuenta. no lo tiene. Entonces vamos a asignar un preset para este. Vean que si yo tengo acá, ya tengo un preset para ese clip. Si marco este otro, aquí no aparece ese preset. O sea, entonces tengo que buscar ese preset, ¿verdad? Y seleccionarlo, ¿no? Entonces, igual voy a buscar el Reverb, Studio Reverb, ¿verdad? Y selecciono el preset donde está aquí abajo, vean que dice Rev Lari. Lo selecciono y estamos listos. ¿Ok? Entonces ya este también Por tiene. una parte, se le conoce como una acción artística. Igualmente, de igual forma, vamos a buscar el tercero. Vamos a seleccionar acá Studio Reverb. Seleccionamos el preset que ya habíamos salvado, Rev Lari, y listo. Solamente tenemos que hacer eso y ya los Performance tres. pertenece al ámbito del arte escénico y se puede decir que es una expresión. ¿Ven? Entonces, esa es la forma de utilizar efectos. O sea, podemos utilizar de esta misma forma, ustedes van a utilizar todos los que existen, ¿verdad? Eh, por ejemplo, podemos utilizar el delay y eco, ¿verdad? Hay un analog delay, hay un delay y hay un eco. O sea, podemos ecualizar. Cada uno de estos viene como con 10 presets que ustedes pueden ir probando, ¿verdad? El flanger, por ejemplo, para hacer robots, o sea, voz robótica, voz computarizada, que nos puede servir, más otras cosillas que podemos utilizar, y también restauración de sonido. O sea, tenemos que ir viendo todas esas cuestiones. Una por una, ustedes pueden ir descubriendo cómo se utilizan, digamos, los efectos, pero esta es la forma más fácil de hacerlo. La otra forma es utilizando el track effects, que es exactamente lo mismo, solamente selecciono el track. Entonces, por ejemplo, selecciono el track 2, ¿verdad?
Y todos los 16 posibilidades que tengo acá van a ser para ese track 2. O sea, todas las voces que se encuentren en este track 2 van a tener los efectos que yo vaya sumando acá o los presets que yo vaya salvando. Entonces, de esa manera yo puedo utilizar un track exclusivamente para un eco delimitado y paso todas esas voces a eso, ¿verdad? O salvo el preset y lo utilizo para varios tracks donde lo voy a utilizar. En fin, esa es la forma de utilizar efectos, ¿verdad? Hay otras formas, pero esta es como la más básica para que ustedes vayan disfrutándolo de esa forma. Entonces, esa es la forma que tenemos para crear efectos de sonido. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la que sigue. Chao.